que tenemos esta noche va a ser diferente al que estamos tratando en este momento. Sí, es un momento internacional bastante complicado. Bueno, primero, ¿qué pasó históricamente con la salud, por ejemplo, durante el siglo XX? En los comentarios que yo haga ahora voy a darle mucha importancia a algunos indicadores reduccionistas de salud, como por ejemplo la esperanza de vida o las tasas de mortalidad. Me voy a limitar a la mortalidad, que es una forma muy reduccionista para plantear el complejo fenómeno de la salud. Mortalidad tiene ventajas estadísticas. Es un hecho que ocurre una sola vez en la vida. Es fácil de definir operacionalmente. A las 48 horas con el olfato uno sabe si alguien está vivo o muerto. Y la vida supone estar en movimiento. Yo estaba pensando que algunos profesores cuando hablan hay alguna duda sobre si están con vida o no, pero bueno. Así que voy a hablar de mortalidad como ejemplo extremo de la mala salud. Por ejemplo, una reduccionista definición de salud sería maximizar el potencial de longevidad del Homo sapiens. Se pueden hacer 800 más, pero esta es una forma para empezar. Durante el siglo XX, la esperanza de vida de la población del mundo se duplicó, que es una cosa muy impactante. Es un éxito civilizatorio que la esperanza de vida se haya duplicado en un siglo. Las cifras de esperanza de vida de siglos anteriores eran menos sensibles a esta impactante, rápida mejoría. Y como hay un consenso de que es mejor estar vivo que muerto, en general, podemos hacer alguna reserva con respecto a algunas personas, pero de cualquier forma, viva la longevidad que se ha duplicado. Éxito civilizatorio. Por añadidura, algunos países han prácticamente, yo no diría erradicado, pero casi erradicado fenómenos tan terribles como la mortalidad infantil o la mortalidad materna. Por ejemplo, hay países que ahora están informando sobre que tienen una mortalidad infantil de menos de la mitad del 1%. Otro éxito civilizatorio. Casi todos los chicos que nacen llegan a cumplir un año. Y con respecto a mortalidad materna, los países que, entre otras cosas, han despenalizado el aborto, han casi erradicado la mortalidad materna. Cuando uno pregunta ¿qué país? Ahí empieza un poco la discusión. Queda clarito que los países del occidente y el norte de Europa, y algunos otros más, tienen la más baja mortalidad que se ha registrado en la historia del Homo sapiens. Pero hay otros países que tienen también una baja mortalidad y que tienen una organización social que extraña un poco para nuestra visión occidental o europeocéntrica. Por ejemplo, países como Japón, japoneses, o Singapur, chinos de ultramar, o Hong Kong, un enclave comercial en la costa china habitado por chinos, esos países tienen también tan bajas mortalidades como los mejores países europeos o de Occidente. Y un país que llama la atención es Cuba, que gastando una pequeñísima fracción en salud de la que gastan todos los demás países del mundo, gastando menos plata que muchos países en vías de desarrollo, tiene indicadores de mortalidad de los mejores del planeta. Y si les interesa el dato, Cuba acaba de sobrepasar a Canadá en tener la más baja mortalidad infantil del hemisferio occidental. ¿Queda claro? La pregunta es ¿por qué hacen los cubanos esas cosas? ¿Cómo han llegado a hacer eso? Yo me la paso diciendo, no es muy difícil llegar a Cuba. Si uno está en Washington, en la Organización Panamericana de la Salud, está a pocas horas de avión de La Habana, y yo me la paso aconsejando a Organización Panamericana de la Salud que mande un grupo técnico que vaya a Cuba y que intente responder la pregunta, ¿cómo lo hicieron los cubanos? ¿Les parece que me van a hacer caso? Van a mandar un grupo de investigación. ¿Cómo Cuba logró lo que es realmente un milagro de un país que gasta en dólares de poder de compra un quinceavo que Estados Unidos, tiene mejores indicadores que Estados Unidos? Así que siglo XX, éxitos. Yo quiero analizar un poco elementos para llevar a ese éxito.
de bajar la mortalidad. El capitalismo, yo quiero diferenciar un poco el capitalismo productivo del capitalismo financiero. Yo pienso que son distintos y que el tratamiento político de ambos capitalismos es diferente si estamos pensando en hacer alianzas de tipo estratégico. El capitalismo productivo producía mercancías explotando a los trabajadores que vendían su fuerza de trabajo. ¿Queda claro? Lo que pasa es que estas mercancías producidas por el capitalismo productivo eran de naturaleza interesante para la salud. Por ejemplo, la comunicación por ferrocarril, que reducía mucho el traslado de gente y sobre todo de mercancías, que permitía, por ejemplo, que uno puede llevar alimento de una zona del mundo a otra zona del mundo rápido y con pocos problemas. O la tecnología de llevar agua potable a través de un sistema de cañerías y bombas a tanques en lo alto de las casas, de manera que si uno abre la canilla, saca agua potable de esa canilla, ¿queda claro? O, por ejemplo, algunos remedios, o la asepsia, o el saber más o menos, que si uno cree en la probabilidad estadística, de qué acciones dan más salud que otras acciones. Eso es capitalismo productivo que está en plena retirada, siendo reemplazado por el capitalismo financiero, que es el que ahora domina todo el planeta. Hay una bibliografía increíblemente grande. Uno plantea, se rompe el acuerdo de Bretton Woods, Estados Unidos deja de pagar $35 por onza de oro, se libera todos los mercados capitalistas en función de eso y los bancos empiezan a fabricar moneda, cosa que la moneda, la fabricación de moneda, era parte del monopolio, el señorío de los Estados-nación. Entonces los bancos fabrican moneda. Por una serie complejísima de delincuencia económica, esos bancos pueden además no solamente fabricar moneda, sino entrar en un mecanismo de especulación enorme, que es el que ahora domina el mundo. Dentro de un ratito voy a empezar a hablar de paraísos fiscales. Les doy una pequeña cifra. En este momento los paraísos fiscales albergan una suma de dinero que es más que el Producto Bruto de Estados Unidos, que es la economía mayor del planeta. Uno puede discutir, los chinos miden diferente, por ahí es China, pero se dan cuenta, hay tanta guita en paraísos fiscales como el PBI de Estados Unidos. Hay más que eso. Entonces, cuando llegan a las estimaciones de cuántos argentinos tienen plata en los paraísos fiscales, aparece cuánta plata hay y aparece cuánta plata deberían pagar de impuesto los ricos de Argentina que tienen plata en paraísos fiscales. ¿Les parece razonable que si uno tiene guita en un paraíso fiscal, primero lo declara y segundo, si esa cuenta se mueve y tiene depósitos, hay que pagar impuestos? La suma, si los ricos delincuentes de Argentina, delincuentes económicos, pagaran como impuesto lo que deberían pagar, eso supone el 4,5% del PBI de Argentina. Si pagaran los ricos ese impuesto, tendríamos dinero en el sector salud, y imaginen que esa plata va al sector salud. Tendríamos dinero, por ejemplo, para tapar todos los huecos en la boca de los pobres que no tienen dientes. Un sistema de prótesis gratuita estatal para que la gente pueda sonreír, que no es poca cosa para la subjetividad. Y si alguien tiene una visión medio psicoanalítica de la salud mental, que el Estado dé vouchers para 55 minutos de sesión gratuita para el psicoanálisis que uno elija. No, estoy exagerando. ¿Se dan cuenta la suma enorme de dinero que hay? Que de manera que hace que los ricos no paguen y esa plata no viene a la Argentina y no se puede traducir en políticas sociales para mejorar el destino de la gente pobre de Argentina. Es una suma inconcebiblemente alta y mi sugerencia en que todos los libros que se escriben sobre políticas sociales tengan un breve capítulo introductorio sobre los flujos de capital financiero en el planeta. Hablan de los flujos, hablan de dónde se junta la guita, hablan de quién tiene la guita y ahí, a partir de ahí empecemos a pensar qué políticas sociales podemos hacer. Yo vengo acá de un seminario en la Universidad de Entre Ríos, organizado por Trabajo Social, que terminó con una tarea. Calculen cuánto dinero es necesario
para las políticas de trabajo social adaptadas a la salud que deberían tomarse. Denle una idea de dinero de cuánto cuesta eso, escríbanlo. ¿Queda claro? Un escenario donde podemos conseguir que los ricos delincuentes paguen algo de los impuestos que sistemáticamente no pagan, que sabotean a la economía de los estados-nación y que privan que esos estados generen políticas sociales. El hecho que el capitalismo financiero se diferencia del capitalismo productivo, yo creo que nos hace plantear a quienes trabajamos en el sector salud con quién vamos a negociar en una coyuntura política lamentablemente desfavorable. El capitalismo le está torciendo la mano a los estados-nación. Es un tema que Pierre trabaja muy bien viendo lo que está pasando en los países europeos, ex estados de bienestar, ex 30 años gloriosos, donde aparecen figuras legales como una empresa multinacional puede demandar al Estado-nación porque no gana lo que debería ganar, gana menos por alguna medida que toma el Estado-nación. Y que el lugar donde eso se debate no es La Haya, la ley internacional de La Haya, sino es un tribunal ad hoc donde los Estados-nación y las multinacionales litigan de igual a igual. Esto revela una coyuntura muy desfavorable y si leemos los proyectos de acuerdo supranacional en el sector salud y vemos la duración de las patentes, que es un área central del beneficio capitalista, porque cuanto más dura la patente, más beneficios se pueden obtener. Cuanto más dura la patente y se dice no puede haber entonces medicamentos genéricos, más se dificulta el hecho que el Estado-nación pueda controlar el gasto en la mercancía de medicamentos. Somos casi todos argentinos, les paso un dato. Argentina está gastando ahora en medicamentos el 3% del PBI. ¿Qué cuerno es el 3% del PBI? Les doy dos comparaciones. En la asignación universal por hijo se gasta el 0,5% del PBI, es decir, un sexto de lo que se gasta en medicamentos. Y todo el sistema de universidad pública, todo el sistema de universidades públicas, estatales y gratuitas gastan el 1% del PBI. Medicamentos gasta 3 veces más. Si tuviéramos poder político, podríamos reducir esa suma quizá a la cuarta parte. El Estado fabrica medicamentos, acepta que el capitalismo productivo fabrique medicamentos con una tasa de beneficio que no supere el promedio del beneficio que se obtiene en actividades legales, y eso nos permitiría, y lo planteo como postulación, la posibilidad de meter en nuestra política futura de alianzas en el sector salud, no solamente a obras sociales, no solamente a sectores aliados que pueden ser por añadidura al Estado-nación, sino a aquella fracción capitalista que en la Argentina son las pymes, que es un capitalismo bolichero, afortunadamente, porque es muy mano de obra intensivo, no se lleva la guita a paraísos fiscales, donde para que uno lo miren, para abrir una cuenta, hay que hablar no menos de 20 millones de dólares para abrir la cuenta. Así que yo pienso que hay una notable diferencia entre el capitalismo productivo como potencial aliado en ciertas coyunturas y el capitalismo que uno puede plantear como la contradicción fundamental. Es un tema, yo sé que es muy para discutir, y cuando yo digo esto en algunos ambientes me dicen, ya está, ha sido comprado, vos que eras un ultra, ha sido comprado por esta negocieta con capitalistas. Insisto, la correlación de fuerzas se viene muy mal y vamos a tener que hacer una buena caracterización de cuál es la contradicción principal y cuál es la contradicción secundaria. ¿Ok? Lo dejo picando. Por ejemplo, en este momento estoy diciendo que un sistema universal, gratuito, estatal, mano de obra intensivo y participativo es a donde tenemos que llegar, pero que tiene poco acuerdo con las coyunturas de los próximos 10 o 20 años, porque eso se está cerrando empíricamente. Así que para que lleguemos a pensar en esto, pensemos contradicciones fundamentales, contradicciones secundarias, niveles de
acción en diferente nivel. Si tuviera acá el turco Rashid, que habla sobre la mesa de 4 patas, el turco Rashid tiene estudiado en la mesa de 4 patas, en la Argentina, con quién se puede negociar y hasta qué punto en el manejo de la salud territorial. ¿Bien? Va. Vuelvo al asunto del Estado-Nación. El Estado-Nación, que nació con la Revolución Francesa, el otro día leí un historiador que dijo, el Estado-Nación nació en la batalla de Valmy. ¿Y qué ocurre en la batalla de Valmy? Cuando los franceses le cortan la cabeza al rey, las potencias absolutistas invaden Francia. Prusia, Austria-Hungría, creo que Rusia, etcétera, invaden Francia. Llegan, el ejército francés era un ejército de voluntarios, la gente que se armaba para defender la revolución, los oficiales se habían exiliado todos, excepto los oficiales de artillería, que por ser medio burgueses, y artillería era una especialidad técnica, el ejército francés tenía buena artillería. Así que vienen los ejércitos absolutistas, los atajan en Valmy, hay un cañoneo y se retiran. Entonces dicen, esto le da la legitimidad de supervivencia al Estado-Nación de la burguesa Revolución Francesa. El Estado-Nación, además, está muy imbricado con la subjetividad colectiva, para bien o para mal. Y es una forma de agrupar subjetividades en función de los viejos mitos fundantes de todos los Estados-Nación del país. Así que enfrentar a la agresión multinacional del capitalismo financiero haciendo base en los Estados-Nación o en una alianza de Estados-Nación, a mí me parece una buena solución. Bien, me quedan 15 minutos. ¿Cómo se viene la mano? Prescindo un poco de lo que está diciendo Trump ahora con sus tweets. La mano se viene bastante embromada porque, por ejemplo, a quien ha leído a Tomás Piketty y sus 500 seguidores, la diferencia entre ricos y pobres es cada vez mayor. Ha sido espectacularmente marcado en Estados Unidos, que es un país que se ha empobrecido, selectivamente los pobres se han empobrecido. El voto Trump parecía un tipo que los iba a salvar, lo eligen, es el tipo de voto blanco, protestante y católico, racista al mango, que era la vieja columna vertebral de Estados Unidos. ¿Vieron? La mujer está en la casa, el hombre trabaja de obrero, van a la iglesia los domingos. Eso se diluyó en cuanto Estados Unidos se desindustrializó y los puestos de trabajo que reemplazan a los que emigraron a países periféricos están en el sector servicios y con precariedad. Yo quiero vincular esto con el hecho que a mí me sorprendió, lo tuve que leer varias veces para creerlo, lo leí en el diario, que en Estados Unidos está bajando la esperanza de vida al nacer. El hecho que un país central o periférico, le disminuya la esperanza de vida al nacer es un hecho para mí de una importancia fundamental. Por 2 años seguidos está bajando la esperanza de vida al nacer en Estados Unidos, cosa que no está pasando en ningún otro país del planeta. Los que seguíamos la demografía del planeta teníamos como gran ejemplo de disminuciones de esperanza de vida al nacer Unión Soviética, que se convierte en Rusia, haciendo un colapso de subjetividades. Ahí la esperanza de vida masculina bajó 4 años y la esperanza de vida femenina bajó 2 años. Pregunta para estudios de género. ¿Por qué los hombres son mucho más vulnerables que las mujeres a las situaciones límites sociales? Es un buen tema de trabajo. Bien, entonces, en Estados Unidos hay que asociar esta diferencia creciente entre pobres y ricos con la epidemia de opiáceos. La curva epidémica de mortalidad por sobredosis de opiáceos se compara a la del SIDA de los 80s, que no es poco decir. Hay que decirle a Patricia Bullrich, nuestra ministra de Seguridad, que está tan preocupada por las drogas, que los norteamericanos están muriendo como moscas, figurativamente hablando, por la epidemia de la muerte de una droga que se fabrica en Estados Unidos,
la recetan médicos norteamericanos a pacientes norteamericanos y la vende farmacias norteamericanas. ¿Queda claro? Ya no es un submarino colombiano, o como diría Trump, estos mexicanos que además de sexualidad patológica nos meten la droga. Es una epidemia made in USA. Y uno se pregunta, caramba, Trump tiene, siendo presidente, herramientas fundamentales para cambiar eso. Por ejemplo, el equivalente del decreto de necesidad de urgencia, que usa Macri tan inteligentemente para Macri, es la orden ejecutiva del presidente norteamericano. ¿Por qué Trump, con una orden ejecutiva, no prohíbe la venta del medicamento que mata a tanta gente? ¿Por qué no lo hace? Porque el lobby farmacéutico es tan grande dentro del concepto norteamericano de individualismo que Trump, ante esta epidemia feroz, peor que la del SIDA, ¿qué dijo? ¿Qué consejo dio Trump? Hay que dar más educación sanitaria. Siguiente pregunta. Como tendencia de lo que está pasando en el mundo, a mí me impacta mucho, de nuevo en Estados Unidos, pero no solamente en Estados Unidos, lo que se puede llamar la ideología neoliberal. El actual senador electo en el Senado argentino por provincia de Buenos Aires, otro Bullrich, dijo, tenemos que aprendernos a vivir con la incertidumbre. ¿Alguien escuchó lo que dijo cuando Bullrich dijo eso? Diga, tenemos que convivir con la incertidumbre, porque para el paquete ideológico neoliberal, la incertidumbre es la que permite que el emprendedor, ¿vieron la figura histórica del emprendedor? No es el proletario, es el emprendedor. Todos nacemos con probabilidades iguales, algunos tienen éxito porque son emprendedores y les va bien. Entonces, para el emprendedor, la incertidumbre es un acicate. Después que Bullrich dijo eso, yo descubrí que Bullrich tenía una cuenta en un paraíso fiscal. Entonces yo pensaba, si un tipo como Bullrich tiene una cuenta en un paraíso fiscal y le interesa el riesgo, yo le digo que haga buceo en apnea, que baje en slalom, una pista de esquí peligrosa, que haga equitación. ¿Vieron? Deportes de riesgo. Porque la incertidumbre de la gente pobre, y en Argentina los pobres son los que más se han empobrecido, no sé si tienen claro eso, las decilas de las 5 para abajo son las que más han perdido poder de compra, en gran parte porque la canasta de alimentos aumentó más que el promedio de los alimentos. La incertidumbre que golpea a las mamás de las decilas de las 5 a la 1 es la incertidumbre de dar de comer a los hijos. No es el tipo de incertidumbre de Bullrich. Uno buscaría una sociedad donde aparezcan certezas que eran las viejas sociedades en los países europeos occidentales del estado de bienestar, de origen cristiano-demócrata o socialdemócrata, que daba certidumbres de empleo, de calidad de empleo, de jubilación, de cuándo jubilarse, de características del trabajo. Esos fueron los 30 años que Hobson los llamaba los 30 años de oro, que están cambiando rápidamente. Así que esta sensación, por ejemplo, el hecho que en Estados Unidos yo tengo un problema con la tecnología. Bueno, entonces, el hecho que en Estados Unidos la ideología neoliberal sea tan fuerte que el Partido Republicano no solamente quiere hacer pelota el Obamacare, que era de lo poco bueno que tenía un sistema que es caro, malo y corrupto, sino que pide que se reemplace el Obamacare con alguna cosa que obligue a trabajar a los que reciben el equivalente del Obamacare. ¿Vieron la idea de que el pobre meritorio tiene que trabajar? Bueno, que se gane algún subsidio a la salud trabajando. Esto es ideología neoliberal y yo recomiendo una autora que me enteré que es de lectura frecuente por un altísimo político nuestro de Argentina, que es Ayn Rand, A-Y-N-R-A-N-D, que escribió un bestseller sobre elogio del egoísmo, porque la vieja idea era lo que decía Adam Smith, de los egoísmos individuales sale el bien común, pero Ayn Rand da una vuelta de tuerca a eso y dice el egoísmo, el darwiniano egoísmo, la supervivencia de los más aptos, es meritorio como objetivo social.
y que esto sea tan frecuente en Estados Unidos, país donde los pobres son cada vez más pobres, país donde cada vez hay más suicidios, país donde hay esta epidemia de sobredosis de drogas, a mí me da un poco de miedito, porque esa ideología se repica en muchos otros lados. Individualismo al mango, falta de solidaridad, falta de pensar en el otro. ¿Se acuerdan del otro? Si uno sigue en Estados Unidos, ¿qué pasó con Katrina en Nueva Orleans? Lo que está pasando ahora en Puerto Rico, cuando se ven las fotos de satélite de noche, donde estaba Puerto Rico lleno de puntitos de luz, está todo en blanco y hay muy pocos puntitos de luz, a varios meses del huracán. Así que los puertorriqueños pobres la están pasando muy mal, porque la idea de atender el otro en Estados Unidos se maneja muy mal, y Puerto Rico va a cerrar 1/3 de sus escuelas públicas. Repito, Puerto Rico va a cerrar, porque no tienen plata, porque no hay subsidios, va a cerrar 1/3 de las escuelas públicas. Me quedan 5 minutos. Quiero hacer algunos comentarios sobre el CUS y algunos comentarios de tipo medio macro sobre cuáles son los sistemas de salud que tenemos que defender. Yo como crítica al CUS planteo, punto 1, salud es una actividad mano de obra intensiva, ¿queda claro? No es capital intensiva. Es decir, lo que sirve en salud es fundamentalmente mano de obra intensivo. Los trabajadores de salud, los trabajadores de todos los sectores sociales, pueden recibir sueldo o parte del sueldo en una moneda no convertible. No se precisan dólares para tener buena salud. No se precisan dólares para que Cuba tenga el mejor nivel de lectoescritura del continente americano. ¿Queda claro? Se precisa que trabajadores reciban un sueldo a fin de mes y muevan en el mercado interno dinero. Este hecho fortalece el Estado-Nación. Si el Estado-Nación, en vez de tener funcionarios propios, delega la práctica de salud, algo que no es del Estado, se priva de tener algunos millones de funcionarios públicos con jubilación, vacaciones, posibilidad de tener agremiación, en manos de la libertad del mercado de atendedores. Así que yo plantearía para el futuro que uno de los elementos centrales de un Estado-Nación es el anticus, es un sistema universal y estatal. ¿Bien? Bien. Si vemos la corrupción en la salud del planeta, el país más corrupto es Estados Unidos, es donde el Estado federal recauda dinero y paga cuentas que le dan para que pague. Es imposible auditar esas cuentas. Se precisaría un ejército para saber si a uno le están facturando una prestación o dos o cuatro, o qué remedio, o cuánta terapia intensiva o lo que sea. Con lo cual el Estado-Nación tiene que ser no solamente el regulador del sistema, sino el prestador dominante. Porque el control del Estado al gasto en el propio Estado es una cosa importante, entonces tenemos que decir no prestador exclusivo, pero lejos el prestador dominante de servicios de salud. Y como tercer cosa, y acá termino, esto tiene que ver con salud y territorio. La historia demuestra que si un país se organiza para darse salud en el territorio, esa organización sirve para otras actividades. Los comités de defensa de la revolución en Cuba se organizaron para ver qué hacemos se invaden los norteamericanos. Enseguida empezaron a tener tareas de salud. Así que lo que podemos plantear es que la salud es una cosa tan importante, es importante para la vida y para la muerte, a diferencia de todos los otros sectores sociales, solo está asociado a vida o muerte, se asocia la defensa de la vida y la lucha contra la muerte a una red estatal de prestación de servicios de salud y de otras actividades en el territorio. ¿Queda claro? El gran vinculador puede ser salud, por lo que impacta en el territorio, pero ya que estamos, se pueden sumar otras actividades. Y aquí les paso mi habitual visión paranoica. Cuando Trump dijo que en Venezuela él no descartaba una opción militar
¿Alguien se acuerda de eso? En Venezuela no se descartaba una opción militar. Sucede que en Colombia, frontera al lado de Venezuela, está muriendo muchísima más gente que en Venezuela, todos los días, pero eso no aparece en los medios. Eso no aparece en la indignación de Macri, que va a hablar contra los derechos humanos en Venezuela. Si la opción peor se traduce en alguna operación que tenga algún componente militar, Dios me perdone, el hecho de que esta red territorial anclada en salud tenga otras actividades, además actividades de defensa territorial contra una invasión extranjera, esto sea más fácil de que suceda. Dios no lo quiera, ojalá no pase, pero es un elemento para tener en cuenta donde la salud es una especie de, es exagerado decir, de columna vertebral de actividades de todo tipo, simbólico y fáctico, del Estado-Nación. Nada más. Bueno, buenas tardes. Esta es la hora difícil, ¿no? La hora de la siesta, así que voy a tratar de que mi presentación sea un poco animada. Me presento primero, me llamo Pierre, tengo un apellido que no se puede pronunciar, así que no lo voy a intentar. Soy de Bélgica, he vivido mucho tiempo en América Latina, así que tengo un pie en cada continente, lo cual me permite comparar los sistemas de salud de ambos continentes. Voy a presentar coyunturas y tendencias de los sistemas de salud en el mundo. Obviamente no puedo presentar todas las tendencias, no voy a hablar de la cobertura universal de salud, por ejemplo, aunque es interesante mencionar que ese concepto nació en la Organización Mundial de la Salud, que el Banco Mundial también habla de la cobertura universal de salud, pero tiene otro concepto, incluye explícitamente al sector privado en la cobertura universal, lo cual la OMS también lo hace, pero no de manera tan explícita. Y bueno, la CUS argentina obviamente no tiene nada que ver con ninguna de esas dos definiciones. No pasa. ¿Cómo hago para pasar a la siguiente? No me está funcionando. ¿Ve con la flecha? Con esa flecha, ok. Bueno, en Europa hasta recientemente, como ya lo dijo también Asa Cristina, tenemos acceso universal o casi universal a los servicios de salud de alta calidad, públicos o a veces privados, pero con una lógica pública y financiados colectivamente. Sistema Nacional de Salud Beveridge o sistema por contribución individual. Eso es lo que teníamos hasta recientemente. Estamos en un proceso de privatización de servicios de salud en Europa y pensamos, muchos salubristas, no todos, pero la mayoría, que el mercado en salud no funciona por muchos factores. Una de las razones es que automáticamente ocurre un proceso de concentración, tanto de las aseguradoras como de los proveedores, lo cual no permite una competencia perfecta. La simetría de la información, el que te atiende tiene más información que vos. Al sector privado no le interesan las externalidades, porque no hay rentabilidad en eso. Los seguros privados prefieren atender a la gente que menos lo necesita, eso lo llamamos la ley de la atención inversa, y los mercados se orientan por lo que la gente quiere, no por lo que necesita, y hay muchos factores más. Además, es extremadamente difícil regular los servicios privados de salud. Yo pienso que ni siquiera los estados muy bien formados, como podría ser Inglaterra, Holanda, Suiza, lograron
regular al sector privado. El sector privado manipula la información, es muy fácil cambiar diagnósticos para cobrar más. El sector privado aplica la selección adversa porque le interesan los pacientes que pueden pagar primas más altas, induce la demanda, porque si yo cobro por prestación puedo inducir la demanda, total el paciente no sabe lo que necesita. Éticamente no me gusta que los privados ganen con dinero público. El sector privado tiene por definición altos gastos administrativos, mucho más alto que el sector público, y eso lo sabemos todos. Los prestadores privados se concentran en áreas donde la gente tiene ingresos altos, no van a ir nunca a los barrios más pobres. Hablando de tendencias, está claro que la Organización Mundial de la Salud perdió mucho de su prestigio y de la influencia que tenía sobre las políticas de salud mundiales. Ahora el que manda es el Banco Mundial. La OMS tiene un presupuesto casi ridículo. Acá yo acabo de leer que el presupuesto total de la OMS es el 10% del gasto en publicidad de las farmacéuticas de Estados Unidos. Eso me parece un ejemplo interesante. El papel de la OMS ha sido ocupado, digamos, por Banco Mundial, la fundación de Bill Gates, el Fondo Global, el Gavi de las vacunas, PEPFAR, que era una iniciativa de Bush, etc. Todos esos tienen muchísimo más dinero que la OMS y todos favorecen, obviamente, iniciativas privadas o partenariados público-privados. Buscan soluciones tecnológicas, nunca van a hablar de las determinantes sociales o la determinación social de la salud, y claramente el mensaje de todos ellos es que el privado es más eficiente que el público. Bueno, acá menciono la entrada de lo que llamamos en inglés los Management Consulting Companies, las empresas que supuestamente hacen consultorías para Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud. Una de las importantes es el Boston Consulting Group, que la van a encontrar ustedes en todos los organismos internacionales, y McKinsey también. Menciono de paso que los consultores internacionales, algunos cobran $10.000 por día. Para que ustedes tengan idea de la cantidad de dinero que mueven esos supuestamente muy inteligentes consultores. $10.000 por día. En el Banco Mundial se nombró a un médico de director, a un coreano. Sin embargo, por un lado, el Banco Mundial recomienda a las multinacionales y a las empresas de invertir en países que cobran pocos impuestos. Por otro lado, sabemos que donde no se cobran impuestos no hay servicios públicos. Así que el papel del Banco Mundial es por lo menos ambiguo. Bueno, la ola neoliberal, ya hablamos mucho de eso. Europa tampoco se salva. José Carlos habló también de la extrema desigualdad que tenemos ahora en el mundo. Acá en la última línea, en 2030, el 1% más rico del mundo controlará 2/3 de la riqueza, si no cambia la tendencia. O sea, el 1% va a ser dueño de 2/3 de la riqueza en el mundo. Esta es la filósofa que mencionó José Carlos, Ayn Rand, que en realidad nació en Rusia, pero emigró a Estados Unidos. Ella, entre otras cosas, yo acabo de leer un libro de ella que, bueno, cuesta leerlo porque realmente es asqueroso lo que dice la señora. Ella habla de los pobres como parásitos sociales, sin más. Y como dijo José Carlos, es lectura preferida del presidente Trump, de Macri, de Reagan y también de nuestro amigo de todos, Vargas Llosa.
Bueno, la privatización de servicios de salud. Inglaterra, lo habrán escuchado ustedes, el Servicio Nacional de Salud se está privatizando rápidamente, ya hay partes enteras que se han entregado al sector privado, previo, como siempre, desfinanciamiento del Servicio Nacional de Salud, lo desfinancian, dice que es de mala calidad, entonces entra el sector privado. Alemania, campeón mundial de privatización de hospitales. Francia, muchísimos hospitales se han privatizado, hay cadenas, ahora en Europa es un fenómeno nuevo, cadenas multinacionales de hospitales privados. Como ya existe en Estados Unidos, ahora lo tenemos en Europa también, es algo totalmente desconocido y ahora aparece. Cadenas que van comprando y construyendo hospitales privados. Holanda privatizó totalmente su seguro de salud con resultados no tan buenos. Suiza hizo lo mismo. España, voy a hablar un poco más de España ahora. Bueno, el escenario es el mismo, ¿no? Se reduce el presupuesto público, se deterioran los servicios, cae el prestigio de los servicios públicos y aparece el sector privado para solucionar el tema. Por ahora en Europa todavía predomina el sector público, pero la tendencia es clara, cada vez más seguro privado, cada vez más servicios privados. Y los seguros públicos que de a poco van sacando prestaciones, sacan odontología, sacan fisioterapia y ahí entran los seguros privados. Tercerización, van entregando servicios de los hospitales, primero lavandería, después laboratorio y finalmente la administración misma del hospital. Aparecen lo que le gusta tanto al presidente Macri, las iniciativas de financiamiento público-privado, exigen a los prestadores públicos que compiten entre ellos, se crea lo que llaman en Inglaterra el mercado interno, se venden hospitales públicos a inversores privados. La Comisión Europea declara que la salud es una actividad económica cualquiera, no le da un estatuto especial como un servicio social, dice que es una mercadería como cualquiera. Y está claro que el sector privado de la salud, si no recibe subsidios del sector público, no va a sobrevivir. Necesita y los recibe cada vez más. El nombre que ven ahí abajo, el Corporate Europe Observatory, es un sitio en web que recomiendo, es muy interesante, se llama CEO, ¿no? Irónicamente, pero observan lo que hacen los privados y tiene unas críticas muy interesantes. Bueno, en España, nuestro amante, como dice el presidente, bueno, cada vez más privatización, especialmente en Cataluña. Extrañamente, Cataluña, que tiene alguna tradición más bien de izquierda, es la comunidad autónoma que más ha privatizado servicios. Ya no hay lo que antes estaba en España, el derecho a la atención. Por ejemplo, los migrantes que no tienen papeles no los atienden. Bueno, por primera vez en España, que tenía un excelente sistema de salud con resultados extraordinarios, lo están desarmando de a poco. Acá dice, en una noticia reciente, los centros sanitarios madrileños niegan la atención a embarazadas y menores sin papeles. Una cosa inconcebible hace algunos años. El Yo Sí Sanidad Universal también es un sitio en internet interesante. O sea que no solo en Jujuy quieren restringir la atención a los que no son nacionales. En Suecia, me voy a atrever a dar un ejemplo de Suecia. Un estudio muy bien hecho del impacto de la privatización de los servicios sociales en Suecia no pudo encontrar ninguna evidencia de mejoras en evidencia o calidad. O sea, lo que siempre se dice, que el sector privado es más eficiente, olvídense, eso no es cierto, no hay ninguna evidencia de eso. Y
hay muy poca investigación sobre eso. Yo les puedo asegurar, porque tenemos la experiencia, es muy difícil conseguir dinero para investigar el impacto de la privatización. No es fácil conseguir dinero para investigar eso. Inglaterra. Inglaterra fue pionero en las iniciativas público-privadas. Entregó la construcción y el manejo de hospitales nuevos al sector privado. En verde están ustedes viendo lo que invierte el sector privado. En amarillo es lo que va a ganar. Claramente es un negocio redondo para el sector privado construir y manejar hospitales. Tengo un ejemplo más concreto, el hospital más grande que tiene Suecia, es un nuevo hospital de la Universidad de Karolinska. Se hace un contrato con un privado, Skanska, creo que ese nombre a ustedes les suena porque había un escándalo de algo de corrupción acá en la Argentina también con esa misma empresa. Skanska, en alianza con Innisfree, que es una empresa, un fondo de inversión británico, para que vean la financiarización de la salud, ¿no? Entran los fondos de inversión a construir hospitales. Supuestamente eso debe ser mucho más interesante que el modelo tradicional donde el Estado o el sector salud financia la construcción. Es un acuerdo a largo plazo. Skanska iba a financiar, construir, operar y mantener el hospital nuevo hasta 2040. Son contratos a muy largo plazo. Lo primero que hizo el Skanska, el constructor privado, digamos, dividir el contrato principal en 100 contratos. 100 mini contratos para hacer mucho más difícil para la auditoría auditar 100 contratos en vez de uno. Ese contrato fue confidencial. Los miembros del municipio de Estocolmo se les amenazó con multas si hablaban con los expertos o los medios sobre este contrato. Insólito, el contrato fue secreto, confidencial. El costo por metro cuadrado fue 50% más alto que los hospitales comparables, lo cual hizo necesario reducir la inversión en otros hospitales porque ya no alcanzaba el presupuesto. Se gastaron $20 millones en estas famosas consultorías que yo les decía que cobran $10.000 por día. El Boston Consulting Group, que es una de estas famosas consultoras, cobró $70.000 por semana para presentar supuestamente un nuevo modelo de administración. Después, extrañamente, el director, el actualmente director de este nuevo hospital fue empleado de esa consultora. Son coincidencias, ¿no? No hay más que eso. Y además Suecia no necesitaba un hospital súper especializado como esto. O sea que este es un ejemplo de una ganancia excelente para el sector privado, pero un negocio pésimo para el sector público. Sin embargo, el Banco Mundial sigue recomendando todos los días iniciativas público-privadas, sin evidencia alguna de que esto funcione. Resistencia en Europa contra la privatización, mucha. La marea blanca en España, todos los trabajadores de salud se movilizaron, hay un movimiento Save Our NHS en Inglaterra, muchas movilizaciones contra la venta de hospitales, marchas multitudinarias, etc. Sin embargo, la tendencia sigue. O sea, el ataque neoliberal es sistemático, la resistencia más bien es local y no consigue frenar la tendencia. Lamentablemente, hasta ahora, yo creo que esto va a seguir. Bueno, estos son trabajadores de salud que piden que no haya más reducción de presupuestos, los españoles también que se movilizaron, el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, etcétera. ¿Por qué hay tanto interés del sector privado para entrar en salud? Porque ahí está la gran ganancia.
¿Dónde ganan más los ejecutivos, los directores? El primer sector de todos los sectores de la economía donde se gana bien es el de la salud privada. Acá dice que el promedio de los CEOs en las grandes compañías ganan 35 millones de dólares al año. Repito, 35 millones de dólares al año. Todos ustedes se equivocaron cuando eligieron su carrera. Había que ser CEO de una de estas empresas. Acá están, los pueden identificar con lo poquito que se llevan anualmente. Por ejemplo, el de Cigna, que es una aseguradora en Estados Unidos, se lleva $84,000 por día. Repito, $84,000 por día. En la bolsa de valores de Nueva York y las bolsas de Europa, el segundo sector donde más hubo ganancias es nuevamente el del sector de la salud. Las compañías farmacéuticas. En amarillo ustedes están viendo lo que es una rentabilidad normal de una empresa privada. 5%, 6%, 7% al año. Las empresas farmacéuticas están muy por encima de eso en ganancia, hasta un promedio de 20% anualmente de rentabilidad, que es una cosa extraordinaria en el capitalismo. ¿Qué dice The Lancet? Que de ninguna manera es una revista de izquierda, ¿no? Es más bien centro-derecha. Derecha, diría yo. Es interesante saber que los dueños de The Lancet es parte ahora de Elsevier, que es una de las multinacionales de edición de revistas. Los dueños son bancos. Casi todos los dueños, las acciones de esa empresa pertenecen a los bancos, que a su vez tienen mucho interés en los seguros de salud, ¿no es cierto? Todo eso son coincidencias, no tienen nada que ver. ¿Qué dice The Lancet? La reforma del sector de la salud expone claramente cómo las corporaciones hacen que el gobierno de Estados Unidos no es capaz de hacer su política de salud basado en evidencia y en el interés público. O sea, dice claramente, la política de salud la hacen las corporaciones en Estados Unidos, no es el gobierno de Estados Unidos, no es capaz de hacerlo. Eso, si le preguntan a Obama si es cierto, te va a decir que sí que es cierto. Resultados de un sistema que considera la salud como mercancía, como es el de Estados Unidos. El gasto en salud más alto del mundo, de lejos, 30 millones de personas sin seguro, y eso era antes de Trump, ahora van a ser más, costos transaccionales altísimos. Es interesante que se considera que el 80% de lo que se factura en Estados Unidos tiene errores. Errores quiere decir que cobran más de lo que deberían, ¿no? Los errores no son que cobran menos. Eso los yanquis lo llaman creative billing, o sea, es facturación creativa. O sea, yo cobro lo que me canta, no va a decir qué. Esos son los errores. Pongo ahí el monto en números del fraude que se supone que hay en Estados Unidos. Solo en Medicare, en Medicaid, que es el sector público. El fraude en el sector privado nadie sabe. Hay un concepto interesante que se llama el Medical Loss Ratio, es la pérdida médica. Las aseguradoras, de lo que les ingresa, que sería el 100%, gastan, por ejemplo, 80% en servicios de salud para sus afiliados. El 20% es lo que ellos llaman la pérdida. No, perdón, el 80% es la pérdida médica, el 20% es la ganancia. Ellos consideran cualquier servicio que son obligados a ofrecer como una pérdida, una pérdida médica. Y en Estados Unidos el 62% de la gente que quiebra, que no puede pagar sus facturas, son por salud. Y de ese porcentaje, el 78% tenía un seguro médico. El seguro médico en Estados Unidos no te garantiza que no te vas a ir a la quiebra por las facturas
creativas que te van a llegar. Un amigo mío, Himmelstein, y su esposa escribieron que solo un tarado puede creer que una reforma basada en el mercado va a mejorar la eficiencia o la calidad del sistema de salud. Lamentablemente el mundo es lleno de tarados. Bueno, todo cuesta más en Estados Unidos. Una resonancia magnética cuesta en Estados Unidos 1.150, en Suiza, que es otro país que gasta mucho en salud, 140. No creo que hay que pensar que la de Estados Unidos es 8 veces mejor, ¿no? Solamente es 8 veces más cara. Los dos autores que les presento abajo les recomiendo mucho que lean esos libros. El primero es un cirujano que estudia un poco el sistema de salud de Estados Unidos, muy interesante, y el segundo habla de el sobrediagnóstico de la gente, ¿no? Enfermar a la gente buscando salud. Bueno, eso algo para los médicos generales en la sala. Dice, cuando mi médico de cabecera me dice que pasa 70% de su tiempo llenando papeles, eso me da mucha bronca. Dice, en vez de hablar conmigo, está llenando papeles. Y si es así, ¿quién quisiera ser médico en este quilombo de sistema de salud que tenemos en Estados Unidos? Yo en algunas oportunidades les he hablado del burnout de los profesionales de salud en Estados Unidos y también en Europa. 30% de los profesionales de salud de Estados Unidos sufren de burnout, en parte por este problema de tener que llenar tantos papeles. Y hay un salubrista que pregunta, porque aparece un nuevo medicamento anticoagulante que cuesta 25 veces más caro y mejora la supervivencia de los pacientes en un 2%. Entonces este salubrista pregunta, si fuera tu plata, ¿pagarías 25 veces más por un coche que consume 2% menos? Claro, la comparación es un poco forzada, pero es una buena pregunta, ¿no? ¿Vale la pena pagar 25 veces más para mejorar la supervivencia en un 2%? Dejo abierta la pregunta. Bueno, pasemos esto porque se me va el tiempo. Esto también de Estados Unidos, el gráfico no está muy claro, pero representa lo amarillo de abajo, es el crecimiento del personal médico en Estados Unidos. Y el celeste que sube vertiginosamente es la cantidad de personal administrativo. Evaluación clara, gastos administrativos altísimos. ¿Qué es lo que le interesa al sector privado? No le interesa mucho a los hospitales generales, ahí no es fácil tener mucha ganancia. Les interesa los centros de diálisis, por ejemplo, los laboratorios, es lo que más les interesa en Estados Unidos, 100% de los laboratorios es privado ahora. Les interesan los centros quirúrgicos, por ejemplo, el centro que opera solo rodilla o solo cadera, ahí se saca mucha ganancia. Los hospitales generales, inclusive se ve en Inglaterra, los privados están devolviendo hospitales generales porque no es posible tener mucha rentabilidad, no les interesa. Bueno, los resultados, esto también de David Himmelstein, de los hospitales privados en Estados Unidos son claramente peores que los hospitales públicos. Cuestan más y tienen mayor mortalidad hospitalaria. Por ejemplo, los centros privados de diálisis tienen una tasa de mortalidad 20% más alta que los públicos. Y los hospitales de rehabilitación acá dice que cuestan 20% más. Así que todos los argumentos de la eficacia y de la calidad del sector privado, no hay ninguna evidencia sobre eso. Me quedan 5 minutos, si no. Esto es muy interesante. Están en Estados Unidos en una locura de megafusiones en salud. Imagínense que Walmart, que es como Carrefour, ¿no? Como Carrefour, habla con la aseguradora humana
para bajar los costos del aseguramiento de sus empleados. Cigna, que es una aseguradora privada, compra una empresa que se llama Express Scripts por el monto ese de no creer, ¿no? Por 54 mil millones de dólares. Express es una, bueno, yo les estoy introduciendo muchos términos, es una PBM, es una Pharmacy Benefit Manager, un poco lo que sería Pharmacity en Argentina, con la diferencia que en Estados Unidos, en muchas de esas farmacias de Express, tienen un consultorio metido adentro. Lo que existe también en México. En México he visto farmacias con un pequeño consultorio al lado, ¿no? Así que el médico prescribe y el paciente se va directamente a la farmacia al lado. Así que es una aseguradora que compra farmacias. Una CBS, se llama Health Corporation, es también que tiene farmacias, compra una aseguradora por 68 mil millones de dólares. Eso es mucho más que las reservas que tiene la Argentina, ¿no? La reserva que tiene el Banco Central. Y hay un dato interesante, hay 12.000 consultorios en los shoppings en Estados Unidos. Eso seguramente acá también va a aparecer, eso, el consultorio en el shopping. Te vas a hacer tus compras, de paso haces un electrocardiograma porque ya que estás ahí y está el consultorio. Amazon, una de las multinacionales más grandes, Morgan Chase, un banco importante, y un fondo de inversión del multimillonario Buffett, van a juntar esfuerzos para mejorar la salud, ellos dicen para mejorar la salud de sus empleados, y quieren decir para bajar los costos, ¿no? Las aseguradoras están alarmados porque Amazon, que es una empresa de mucho poder, está buscando ya no trabajar con aseguradoras, sino directamente con proveedores. Y Apple tiene servicios de salud para sus empleados. Así que esas mega fusiones están concentrando aún más lo que ya estaba muy concentrado en Estados Unidos. Se habla del ocaso del médico de familia. 12.000 consultorios en los shoppings. Imagínense, si yo llamo a mi médico de familia y me dice, bueno, te puedo atender mañana, me voy al shopping y voy a consultar. Y inclusive cuesta menos. La calidad obviamente es dudosa porque el tipo que está ahí en el shopping no te conoce como tu médico de familia. Sin embargo, es una tendencia muy clara que la gente consulta cada vez más en el shopping y no con el médico de familia. El 43% de los médicos de familia en Estados Unidos ya trabaja en los hospitales. O sea que está desapareciendo directamente el médico de familia en Estados Unidos. Es una mala noticia. Otro dato más, ya que estamos, en Estados Unidos hay medicamentos nuevos que salen carísimos, $100.000 al año, $200.000 al año o más. Entonces, el paciente no puede pagar eso porque tiene en su plan de salud una franquicia, por ejemplo, los $10.000 primeros lo tiene que pagar él. Eso es muy común en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace la farmacéutica? Dice, yo te voy a pagar los 10.000. Y los 90.000 que pasa te lo va a pagar el seguro. Entonces, de esa manera la empresa, con un pequeño costo de $10.000, gana los 90.000. Eso se llama el cupón de copago para medicamentos. Una práctica común en Estados Unidos que ahora el gobierno está tratando de prohibir. Bueno, ustedes habrán escuchado de Bernie Sanders, que era candidato a la presidencia. Él está a favor de un sistema único de salud. Se está comenzando a hablar de un sistema único de salud en Estados Unidos. Fíjense, entre un tercio y la mitad de las personas entre 45 y 59 años y un cuarto de los mayores de 60 no se atienden cuando deberían atenderse, por el costo que tiene la atención médica en Estados Unidos, el estado más rico del mundo. El que hace la investigación dice, nos sorprendió mucho la magnitud de los hallazgos. Encima,
de la gente que no se atiende cuando debería atenderse por la patología que tiene seguro. O sea que el seguro, repito, no te garantiza que te vas a poder atender, no garantiza que no vas a tener problemas financieros. Bueno, creo que me estoy yendo del tiempo, pero les muestro el muro que ha construido el presidente Orbán de Hungría para que no entren los migrantes que vienen desde Turquía, de Irak, de Irán. Es un muro de 150 kilómetros de largo, es un doble muro que no permite que estos migrantes pasen. Dejan pasar 2 migrantes por día, ese es el acuerdo que tiene con la Comisión Europea, 2 por día. Y ha habido disparos de los guardias que están en ese muro contra la gente que intentaba pasar. Disparos contra niños. Vergüenza europea. Bueno, pasemos eso. Bueno, el Fondo Monetario, en una publicación de 2006, dice que han exagerado un poco las bondades del neoliberalismo. Ese documento, por favor, léanlo, es muy interesante. El Fondo Monetario, en este documento, recomienda control del flujo de capitales. Eso, a ver si lo escucha nuestro presidente, y recomienda que no hay que exagerar tampoco la austeridad fiscal, porque podría aumentar la desigualdad. Eso lo ha descubierto el Fondo Monetario en 2016. Sin embargo, yo por las recomendaciones que dan a los países no veo muchos cambios, pero este documento sí está y lo recomiendo que lo lean. Bueno, los tratados de libre comercio es otra amenaza para los servicios públicos de salud. Consideran subsidios al sector público como competencia ilegal. No se puede subsidiar a los servicios públicos porque es una competencia ilegal con los privados. Un ejemplo, la Asociación de Hospitales Privados de Alemania le hace un juicio a un municipio porque subsidia al hospital público. Se pueden imaginar lo que es esto, ¿no? La empresa privada le hace un juicio al municipio porque financia al hospital público. Perdió el juicio, pero lo está apelando. Bueno, José Carlos habló ya de estos tribunales supranacionales. Bueno, creo que no me queda mucho tiempo para hablar de esto. Bueno, ya sabemos que había una ola neoliberal en América Latina, en la mayoría de los países. El pionero ha sido Chile. Chile, que tiene una cosa absurda, tiene un aporte obligatorio para todos los chilenos, ya sea al sector público, ya sea al sector privado. Sin embargo, la prima va según sexo, edad y riesgo. O sea que eso no es un seguro social, es un seguro privado. Porque si no, tendría que haber un pooling, hay que poner toda la plata junto y cada uno tiene la misma prima, no por riesgo o por enfermedades preexistentes. Ese es un caso, creo que es único en el mundo, donde hay un aporte obligatorio, pero selección de riesgo. Y encima el empleador no contribuye nada en Chile, toda la contribución la hace el empleado. Eso lo dijo también Asa Cristina, la lucha por llegar a un sistema único de salud, objetivo escrito por todos los gobiernos progresistas en América Latina, que no se consiguió en ninguno de los casos. No me gusta hablar mal de Lula en este momento, sin embargo es cierto que él no fortaleció el SUS, incentivó los planes privados de salud para los trabajadores. Bueno, en Venezuela yo creo que está en una crisis muy grave el sector salud de Venezuela. Bueno, el conflicto entre obreros formales e informales, es decir, sector público y obras sociales, es algo que tenemos que discutir en algún momento. Con eso termino, porque esto es muy interesante. El presidente Macri, yo a veces digo su presidente, ¿no? En algún momento no digo nuestro presidente. Él visitó en España
a una empresa que se llama Ribera Salud. Creo que fue el año pasado. La Ribera Salud es una empresa privada que ha comenzado a administrar hospitales en España. Los dueños de la Ribera es un banco, nuevamente los bancos muy interesados en el sector salud, y Centene. Centene es una aseguradora privada de Estados Unidos que aprovechó mucho el tema del Obamacare, aseguró muchos de los nuevos que entraron. Esos son los dueños de Ribera Salud. Ribera Salud manejaba un hospital, varios hospitales públicos en Valencia, o sea, asumió la administración. El gobierno de Valencia le hizo un juicio a Ribera Salud por los malos resultados e intenta revertir la tendencia, renacionalizar, diría, los hospitales que maneja Ribera Salud por los malos resultados. ¿Qué pasó con este Ribera Salud? El Centro Gallego en Buenos Aires aprobó su venta a una alianza de la Fundación Favaloro y la firma española Ribera Salud, para que lo maneje la firma privada española Ribera Salud. Esa es una primera entrada de una empresa extranjera para que maneje servicios que eran públicos o semipúblicos antes. Y en otros países también ya participa en el manejo de hospitales públicos, los dos en Perú. Así que yo diría, mucho ojo, están poniendo el ojo también en los servicios de salud de Argentina. La última, el objetivo tiene que ser un sistema único, público, de calidad, con un primer nivel de atención fuerte, es decir, con médicos generales, médicos de cabecera, y con un financiamiento adecuado. Son muchas condiciones, pero solo así se va a lograr. Para eso necesitamos un sistema tributario progresivo, es decir, el que más gana tiene que pagar más impuestos, y hay que combatir la evasión de impuestos, tema muy candente en la Argentina, por individuos y empresas. Es decir, hay que combatir las cuentas y las empresas offshore. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos muy complejos y justos con el tema, pero vamos. Preguntas, comentarios, 2. Hola, primero los felicito por la charla, muy interesante, aunque muchos términos y muchos números y ceros que, bueno, no entran en mi cabeza, pero bueno, yo soy médica clínica y diabetóloga y trabajo en un centro de salud, y yo creo que nosotros no estamos muy lejos de lo que ustedes presentaron, ¿no? Creo que estamos más cerca que lejos, y en un tiempo, hace años, porque tengo unos cuantos años, hice una pasantía en España y viví lo que vos decías, la gloria de tener un sistema como tenía España. La verdad que me pareció fabuloso cómo trabajaban. Estuve en un hospital y la verdad que perder eso me parece que es terrible. Y acá nosotros tenemos muy fraccionado el sistema de salud, muchísimo. Y por supuesto que es porque la salud da plata, pero lo que no entiende la gente, me parece que la gente no es tarada. Lo que no entiende la gente que, o sea, mezcla lo que es social con lo que es ser capitalista. Porque uno puede ser capitalista de la parte financiera, de tener un proyecto financiero y tener una salud social.
que es totalmente diferente, y creo que todos tendríamos que tener un seguro de salud pública, porque por ejemplo, yo tengo IOMA y me pasa algo y no sé si IOMA me va a cubrir todo, yo te diría que en este momento no, y hay gente que tiene OSDE y tampoco, porque acá hace años vos tenías una prepaga y abajo tenías un cosito chiquito que decía te cubro un tratamiento oncológico hasta cierto punto. A mí me pasó tener que sacar por mi padre un préstamo para poder hacer un tratamiento. Entonces creo que nosotros no estamos muy lejos y creo que como Estados Unidos eligió un presidente, yo no elegí mi presidente, creo que no somos tarados, creo que nos equivocamos en lo que es la salud de lo que es lo financiero, porque la gente se cree que porque vos querés algo social, te vas a convertir en Cuba, y ojalá en la salud fuéramos Cuba. Andá a ver un cubano sin un diente, andá a Florencio Varela donde yo trabajo, la gente no tiene dientes. Entonces yo creo que lo que ustedes presentaron da mucho miedo, y la otra es que los médicos en ese sistema que ustedes muestran estamos sido vistos como obreros, o sea, vamos a ser obreros de ellos, y los médicos no tenemos un solo trabajo. Yo soy médica y soy jefa de un centro de salud, soy médica, trabajo en 2 centros de diálisis. Acá en la Argentina todos los centros de diálisis son privados, todos. Y el año pasado yo tuve un síndrome del quemado, entonces creo que no estamos muy lejos de lo que está pasando. Estamos muy cerca, lamentablemente. ¿Otro más? ¿Alguien más? Pregunta o comentario. Levantaron al mismo tiempo. Bueno, cerramos con ellos dos y ahí pasamos. Hola, soy Claudia, soy trabajadora social. Muy buena la charla. Y quería preguntar, ¿el 3% del Producto Bruto se gasta en medicamentos? Dijo usted, José es su nombre, ¿no? Y el 3% se gasta en medicamentos, pero que el Estado Nacional en Argentina, no entendía a qué grupo de medicamentos se refería. Y otra cosa que les quería preguntar era, ¿en qué se basan para considerar que, o sea, si es reversible que los gastos de salud sean los mayores en el nivel empresarial? O sea, ¿por qué eso se sostiene a lo largo del tiempo y no se puede revertir de alguna manera? ¿Hay un lobby? ¿Cuáles son los factores que producen que eso se estancó? Hace años que se escucha lo mismo. Hay cosas que se mueven en el mundo empresarial, lo de los medicamentos no. Bueno, sobre medicamentos, ojo, medicamentos es el ejemplo más claro de gasto inútil y iatrogénico, como dicen los médicos. Es decir, es la actividad médica que aumenta tu riesgo de enfermar y morir. Es decir, si vos tuvieras el máximo del poder público, podés plantear, tenemos el máximo del poder público, Argentina hace lo que se debe hacer en medicamentos, cosa que no pasa en ningún país del mundo hace todo lo que se debe hacer. Argentina, el Estado fabrica todo lo que puede, está siendo desfinanciado por Macri ahora la red pública de fabricación de medicamentos. Lo que no fabrica el Estado lo puede fabricar el sector privado argentino, aceptando una tasa de ganancia no muy alta, y lo que no surge de esos dos lugares se compra en el mercado mundial, asegurando bioequivalencia y biodisponibilidad. Bueno, para eso tenés que tener un poder fenomenal. Yo me la paso diciendo a mis amigos farmacólogos, bueno, ponele números a eso. Asumí que tenemos la suma del poder público, con esto ahorramos tanta guita, con esto ahorramos tanta otra guita, etcétera. Yo pienso que le podés poner números a un gasto que podía ser no el 3% del PBI. 3% del PBI es una monstruosidad. Viste, la comparación que yo hice es con asignación 0,5, todas las universidades públicas gratuitas 1. Vos podrías gastar en vez del 3% del PBI, el 0,5% del PBI, y además habría menos iatrogenia. Eso exige suma de poder público, pero se pueden hacer approaches. Les paso un brevísimo aviso por el tiempo.
no sé si es una buena noticia, pero sobre paraísos fiscales, en los últimos 2 años hemos llegado a saber muchísimo más. Macri asume la presidencia en diciembre del 15, en febrero del 16 revientan Panama Papers, aparece el caso Falciani, que es un suizo que se lleva una lista de gente que tiene guita en Suiza, pide asilo político en Francia. ¿Vos sabías eso? Yo pienso que el último suizo que pidió asilo político en cualquier lugar es hace 100 años más o menos. Bueno, a Falciani le dan asilo político en Suecia, sale un vagón de nombres, entre ellos muchos nombres argentinos. Me dijeron que la causa en la Argentina está congelada. No lo puedo creer que esté congelada. Digamos, para decir estos tipos que tenían la mano en la lata, que empiecen a pagar impuestos. Y les cuento lo que pasó con Falciani. Leí en el diario hace 2 días que estaba de visita en Madrid para una reunión científica. Le cae en Madrid la extradición a Suiza. El gobierno de Rajoy, con una sonrisa en los labios, lo agarra de la pestaña, lo mete en un avión a Suiza. En este momento tiene una pena de 5 años de prisión, porque en Suiza se castiga más la violación del secreto bancario que ninguna otra cosa. ¿Vieron el tema de el héroe, el traidor y el héroe? ¿Quién es héroe y traidor? Para mí un tipo que se roba esta cosa de los franceses, de los suizos, es un héroe. Pero entonces, seguimos con paraísos fiscales. Apareció ahora Paradise Papers, donde las impresiones digitales de Caputo están en 37 lugares. Cada vez más hay gente que dice esto es insoportable, inclusive por La Libre, llevado por traidor o héroe, canta situaciones, así que sabemos cada vez más cómo nos están currando a nivel planetario. ¿Esa es una buena noticia o no? Los dejo al auditorio. Un comentario más sobre el costo de los medicamentos. Fíjense que en Estados Unidos el Medicare, que es como el PAMI, acá en la Argentina, que tiene 50 millones de afiliados, es público, tiene prohibido por ley negociar los precios de los medicamentos. Paga lo que le dice la empresa farmacéutica lo que tiene que pagar. No puede negociar. Eso es la fuerza del lobby de las farmacéuticas. ¿Qué hacen las farmacéuticas? Le pagan, le hacen lobby con los senadores y los diputados. Hacer lobby quiere decir darles plata, es sinónimo, y con eso consiguieron que una empresa pública tipo PAMI no puede negociar precios de medicamentos, cosa que ahora inclusive mínimamente se está haciendo en Argentina, negociar algunos precios con una rebaja ridícula del 5%, pero bueno, algo es algo. Por lo menos se negocia un poco. Allá ni siquiera pueden negociar. Cosa increíble, ¿no? Como último comentario, es la famosa frase, ¿cuánto cuesta un medicamento? La frase de la industria, que diría Ayn Rand, la frase norteamericana es, ¿cuánto cuesta una cosa? ¿Cuánto cuesta un medicamento? What the market will bear. Un medicamento cuesta lo que el mercado aguanta. Y si vos estableces una posición de control de un área concreta en medicamentos, generalmente cobrando patentes, la vieja industria farmacéutica universalizaba ganando guita, volviendo patológico lo que era normal. Por ejemplo, convirtiendo en hipertensos a normotensos, cambiando el criterio normativo. Esas eran las viejas etapas universales. Ahora trabaja focos puntuales de mercado, haciendo una coima de nivel de la mafia calabresa, para usar una palabra. Entonces, el curro cósmico está en medicamentos, y yo digo, como arma política, hay mucha gente que no comparte proyectos de cambio social, pero hay gente decente, que tiene ética personal y que cree conocer el método científico. Trabajemos medicamentos porque es el área más cósmicamente currogénica del capitalismo en salud. Gracias. Gracias.